haberla escrito o qué acto había escrito uno, había escrito otro. El Lazarillo de Tormes se sigue hoy discutiendo la autoría, pero nadie discute su valía. Y del Quijote resulta que Cervantes empezó a plagiar una historia que corría de boca en boca. Al final lo que quedan son las historias que hace suya la gente, es decir, que hacemos nuestras los lectores, los que vivimos, los que tropezamos con ellas. Son esas historias las que nos sobreviven a nosotros, las que sobreviven a los autores y las que hacen de alguna manera que la literatura continúe siendo aquello de Borges, ¿no? el hacer la guerra por otros medios, ¿no? Es decir, ya digo, no sé, es decir, la autoría, yo no me preocuparía mucho de los autores. De hecho la lengua es un producto común, es decir, hablamos a través y escribimos a través de una herramienta que no nos pertenece, que no es nuestra, es decir, que es un acervo del común que nunca valoramos como debería. Es decir, a mí en el fondo me da vergüenza cobrar derechos de autor. Tú tienes otra profesión, yo no tengo ninguna, es decir, yo vivo de morirme de hambre, pero me da vergüenza, ya digo, pedir derechos de autor por una obra que todo lo que utiliza son las palabras que me enseñó mi madre, las palabras que utilizamos todos y que es una herramienta de todos. Gracias. De todos modos, aunque comparto lo que aquí se ha dicho ahora mismo, el ego existe y el ego es una puta mierda, con perdón, porque crea odio, ¿no? Crea odio en la gente y da igual que seas un autor o no. El caso es que mientras el ego no te fastidia a la hora de escribir lo que estás escribiendo, es decir, que lo escribas de verdad, aunque seas un capullo egocéntrico y lo que transmitas sea auténtico en cuanto al corazón que pongas en lo que escribas. No tiene que ser verdad en cuanto a que sea algo que te haya pasado, pero tiene que ser sentido de verdad. Pues da igual el ego, da igual que James Joyce fuera un capullo o que fuera la Madre Teresa de Calcuta. Si su obra es buena o si su obra llega a alguien. Y por ejemplo, yo esta mañana estaba en donde estuviera y estaba leyendo un libro que me ha dejado una amiga que yo no conocía de nada, un brasileño, y me quedé alucinado, me puse a saltar de alegría, o sea, de leer eso, que dije, hostia, este tío cómo ha escrito esto y yo no lo había leído hasta ahora, ¿no? Ese tío a lo mejor es un mal hombre, es una mala persona o es un flipado de la vida. Pues en ese momento me dio igual. Mientras pueda seguir escribiendo como estaba escribiendo, por mí perfecto. Entonces, en cuanto a lo que uno escribe, el ego, cuando está en el libro, no se ve. El que ha escrito esto puede ser puede ser yo, que puedo ser un imbécil, y a lo mejor tú lo lees en tu casa y te encanta. Entonces no le veo mayor importancia, ¿no? Aunque es verdad que genera un montón de mierda, eso sí, en cuanto a la convivencia, ¿no? Imagínate que aquí nosotros nos ponemos a pelearnos a ver quién es mejor. Ahí es donde está el problema, ¿no? Evidentemente sabemos que somos mejor que él, pero hasta ahí, nada más. Bueno, yo quería abrir una dimensión cotilla de esto, ¿no? Porque ahí yo veo, vosotros no lo veis porque lo tenéis delante, pero tenéis unos cartelitos muy monos que pone escribir para qué. Y acto seguido me imagino a cada uno de vosotros que podíais haber dicho esa frase en casa, escribir para qué, y hubieseis añadido a tomar por culo. Entonces yo lo que quiero saber es si en algún momento habéis pasado por ahí, por el a tomar por culo, y lo dejo como si fuese una pareja, un amante, un no sé qué, y luego con el tiempo me vuelvo a reencontrar. ¿Cómo ha sido ese momento si es que habéis pasado por ahí?
Bueno, estoy pensando si en algún momento, vale, no todavía, dentro de las edades que aquí se barajan, creo que soy de los jóvenes dentro de lo normal, es decir, me queda mucho. No me ha pasado lo de a tomar por culo lo dejo, pero sí me ha pasado lo de esto es una puta mierda y no sirve para nada. Eso sí, pero en ningún momento he decidido o he pensado que lo voy a dejar. Sí pienso que ¿qué pasaría si lo dejara? Sé que no pasaría nada, pero me da miedo, ¿vale? Es como una muleta que en cierto modo te sostiene cuando al final cada uno cree en lo que cree, nada está demostrado y todo puede ser mentira, pero bueno, es la mentira a la que yo me agarro, ¿no? Y es la que me permite seguir aquí. Pues por ahora, aunque pienso que lo que escribo no vale para nada, aunque haya dicho muchas cosas y es una absoluta mierda, yo sigo ahí, porque de vez en cuando veo algo de luz. No sabría, desde luego la experiencia personal, lo que a uno le puede ocurrir o la relación que pueda tener uno con la escritura, a otro le va a servir de poco. Es decir, yo siempre a lo largo de mi vida siempre tenía otra cosa más importante que hacer que ponerme a escribir. Llegó un momento en que tuve que decir, bueno, si yo creo que es mejor escribir que hacer cualquier otra cosa, y me puse a escribir. Y cuando estás en eso, resulta que también cuesta mucho, que el para qué esto no sirve para nada, es decir, por tus orejas están entrando los mensajes contrarios a lo que tú estás escribiendo permanentemente y te das cuenta que efectivamente no sirve para nada lo que haces. Vamos, no sirve para nada en el momento en que lo estás haciendo. Y aún así continúas. Yo me apoyo mucho, que es lo que quería comentarte, me apoyo mucho en la escritura colectiva, en escribir con otros, en escribir junto a otros, incluso en escribir cosas de otros. Yo me he pasado mucho tiempo siendo el negro de una serie de gente que no podía escribir, directamente le resultaba muy difícil, y yo estaba encantado de escribir sus libros y de escribir sus libros y hasta de editar sus libros, y era una manera de yo mantenerme mantener mi relación con la escritura. La venganza del negro era que ellos iban a escribir lo que yo quería, lo que ellos querían también, pero también lo que yo quería. Es decir, había mucha influencia mía en esos textos que escribíamos en común, pero cuando digo influencia mía, de mis ideas, de mis críticas, de mi visión del entorno, ¿no? Eso, ya digo, el escribir junto a otros ayuda a esta cosa que parece hacer el imbécil, pues que sea más llevadero, ¿no? Pero escribir yo creo que sí merece la pena, y sobre todo escribir desde que uno se da cuenta que le gusta escribir. Es decir, porque no todo el mundo tiene por qué escribir. A lo mejor sería, es decir, este mundo no funcionaría si no hubiera más mecánicos que escritores. Pero si te gusta escribir, inténtalo. Júntate con la gente que le gusta, apóyate en los que le gustan y mantén esa llama si eres capaz, ¿no? Y si no te mueres de hambre, mejor. En general, el otro día lo oí, no sé, creo que se cuentan, no debe llegar al centenar o al millar las personas que viven de la cultura sin tener que hacer cultura, entre comillas, cultura
es muy problemático, haciendo actividades de estas sin tener que tener otra profesión. Es decir, muy pocos viven de escribir, ¿no? Pero merece la pena escribir y mantener la llama. Bueno, es evidente que cuando te dedicas a escribir hay muchos momentos en los que lo mandarías a tomar por culo y más lejos incluso, porque sientes la sensación efectivamente de no ser escuchado, de no servir para nada lo que haces, y en el mundo del teatro doblemente, porque claro, primero escribes una obra, tú antes contabas primero para ligar, pero bueno, el teatro escribes primero pensando que vas a representar, no lo consigues, te ganas un premio, te lo publican, entonces ya te pones muy contento, estrenas el primer texto, te emociona ver aquello, te anima a escribir, estrenas otra obra, lo mismo, pero luego pasan los meses y de pronto dices, bueno, ¿y todo aquello dónde quedó? ¿Dónde está el fruto de esa semilla que habíamos ido echando, ¿no? Y te da el bajón y muchas veces efectivamente dices, lo dejo. Lo que pasa es que al final te das cuenta que tú no lo dejas, es la escritura la que te deja a ti. O sea, tú a lo mejor tienes una idea en la cabeza, una obra, estás trabajando en ella y de pronto te abandona, no la inspiración, no, te abandona la idea, te abandona el trabajo que estabas haciendo y de pronto lo dejas y la retomas después y etcétera, ¿no? Pero hay que seguir escribiendo efectivamente, aunque a veces lo dejas y lo mandas todo a la mierda y demás, porque luego tiene muchos elementos pues interesantes y te das cuenta que sí se escucha tu voz, aunque nos quejamos y decimos que no nos escucha nadie y demás. Pues bueno, detalles, pues no sé, en un estreno de una obra mía, Últimos días de una puta libertaria, en Valencia, en un pueblo de Valencia, de Alicante, perdón, de Alicante, pues de pronto llega una señora mayor, nonagenaria, al camerino a ver a la actriz principal y llega con una bandera republicana y le pide que si puede estar esa bandera. No tenía ni idea la señora de qué trataba la obra, pero solo por el título ella había ido, ¿no? Y de pronto pues le pide a la actriz que si la puede colocar y curiosamente le dice, sí, la voy a colocar, lo que pasa es que ya tenemos una, ¿no? Y la señora le dice, esta es la bandera con la que yo quiero ser enterrada, ¿no? Entonces, bueno, pues solamente ese gesto pues ya es suficiente para decir, si esta señora que no me va a leer, que evidentemente me ha venido a ver, que es todavía mejor, esto le está sacando sentimientos, emociones y fuerza y te está transmitiendo ella esa lucha, pues evidentemente hay que seguir escribiendo en el caso de un dramaturgo para que alguien vea eso y lo sienta como parte de su sentimiento y de su lucha, ¿no? Y como ese, pues muchos otros detalles, ¿no? Porque quizá el teatro sí tiene eso con respecto a los otros géneros, ¿no? Cuando ves, aunque sea poco, montajes tuyos en escena, el teatro sí llega como más directo al público, lo ves como más real el sentido del personaje porque lo estás viendo allí, ¿no? Y ya termino, cuando vi la primera obra sobre el 11M, una obra que también escribí, que se estrena en Chiclana de la Frontera, pues ver aquellos personajes encarnados en el escenario y verlos después, saber que están muertos porque eran personajes basados en seres reales, pues haberles dado voz de alguna manera que crea una sensación agradable y la importancia de seguir hablando, muchas veces no por boca de nadie, porque yo creo que no podemos hablar por boca más que la nuestra, ¿verdad? Pero sí al menos intentar poner voces a los que ya no la tienen, ¿no? Muchas veces. Aviso, la verdad es que más que preguntas soy un poco anárquico y tengo una serie de ideas y os comento. Yo, por ejemplo, soy más partidario, o sea, aparte de escribir, ¿para qué? Entre otras cosas, para compartir, porque a veces, como lector, te das cuenta de que los gurús de los escritores, los que están arriba, cuando llegan las campañas publicitarias y tal, te das cuenta que llega un momento que el escritor que está arriba, que está atrapado por una editorial o por unos contratos y tal, te das cuenta cuando llega Navidad que a veces sacan libros y tal, y que dices, si es que no han surgido de
han surgido del compromiso del negocio, pero no realmente de la creación. Eso es un comentario. Luego, os pregunto, escribir como terapia, por ejemplo. Y luego otra idea. Yo soy a mí las redes sociales también me llegan un poco tarde o un poco grandes, y yo siempre estoy, creo que son geniales, buenas para muchas cosas, pero también creo que tienen mucha banalidad. Decías tú, Andrés, que ahora mismo todo el mundo puede escribir, todo el mundo puede... Pero realmente yo como usuario casi compruebo que es muy banal. O sea, la gente llega hay mucho texto en las redes sociales, muchos enlaces y tal, realmente la gente no los abre, o los abre y los cierra, no lee, ¿no? Y hace poco no sé si habéis visto que había un informe que salió no sé, yo creo que lo leí en el Huffington Post, que es el de internet y tal, que había un 30% de españoles que no habían leído en su vida un libro, que ni les interesaba, ni tenían interés en leer en absoluto. O sea, y además se vanagloriaban de ello. ¿Qué opináis un poco de esta historia? Es un batiburrillo un poco... Pero bueno, es que yo no soy muy... Si no os importa, empiezo yo, que lo tengo fresco, si no se me olvidan las preguntas. A ver, has dicho creo que 3 cosas. El tema de, escribir por dinero para la escritura terapéutica, y ya lo otro se me ha olvidado. Y la banalidad de las redes sociales. Y además hay gente que dice que no ha leído nunca y que está encantada. Pues mira, hay un libro de Daniel Pennac que se llama Como una novela, en la que hablan de los derechos de los lectores, y uno de los principales derechos de las personas es el derecho a no leer. Vanagloriarse o no, ya, pero es totalmente subjetiva, una opinión absolutamente tan buena como la contraria, pero a mí me parece bien que haya gente que no quiera leer, igual que me parece guay que haya gente que quiera leer, y gente que juega fútbol, y gente que juega baloncesto, o gente que no haga deporte. Leer es bueno porque, digamos, te alimenta y te permite tener una mente más abierta, ¿no? Pero, de hecho, donde suelo desayunar por las mañanas, que es una cafetería, pues hay un señor que es gallego que según él no ha leído un libro en su vida y no piensa leer nunca. Y nada, es que nos llevamos muy bien y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, pienso eso, ¿no? Que por mí, perfecto. Hombre, si nadie leyera, pues tampoco escribiríamos nadie, ¿no? En cuanto a lo de las redes sociales, te voy a contestar con esto, si no te parece mal. Primero lo tengo que encontrar, pero está por aquí. Vale. ¿Conoces Facebook, me imagino, no? Vale. Pues Facebook. A Sergio Fernández le gustan dormir 5 minutos más y 25 páginas más. Eduardo Boix ahora es amigo de Tania Thomas Albert. James Z sugiere que te gusta James Z. Marcus Versus ahora es amigo de Rodolfo Franco y Elefante Rosa. Marta Sader ha escrito en tu muro: pasé por el Pepe Botella y me acordé de ti. A 2 personas les gusta esto. A Alberto Benavent y 3 amigos más les gusta: madres que cuando les preguntas por algo que buscas responden en su sitio. Hace 1 hora aproximadamente. Ver 2 publicaciones más de Alberto. James Z sugiere que te gusta James Z. Teresa Carbajo compartió un enlace: madres que cuando les preguntas por algo que buscas responden en su sitio. Lawrence Chimmel dice: qué frío hace esta noche. Marina Sánchez dice: ya se está acabando el día. Francisco Muñoz ha terminado una excursión en bicicleta de montaña. A Teresa Carbajo y Sergio Fernández les gusta salir a tomar el vermut y volver cenado. Verónica Carrasco comentó tu enlace: Rafa Carmona quiere ser tu amigo. María Fernández Lago sabe esperar. Tienes 5 amigos que cumplen años esta semana.
Silvia Romero comentó tu estado. Tienes 4 invitaciones a eventos. Charla de presentación sobre el Wabi Sabi, Vans Flip Club, Fiesta Vans, la hora del Vermut y Feria del Libro de Parla, etcétera, etcétera. Tienes 7 sugerencias de páginas. Proyecto Excellence, Red Bull, James Z, Mi Cachorro Favorito, Overflow Colectivo, El Garrafón, Con esta crisis me sabe a gloria y Mi madre es un pez. Y en cuanto a lo de la escritura como terapia, lo mismo, una opinión rotundamente sí. La escritura como terapia es inevitable. Todo escritor, a todo escritor le sirve como terapia, pero además yo defiendo, y de hecho como coach me estoy transformando en coach para escritores. Es decir, utilizo la escritura como terapia para sacar valores de las personas, objetivos vitales. O sea, cuando uno escribe, y escribe de manera... Pues te levantas por la mañana y a las 6 de la mañana lo primero que haces es escribir 700 palabras sobre lo que sea, da igual. Lo importante es escribir sin parar. 700 palabras hoy, 700 palabras mañana, 700 palabras pasado. Al final sale toda la mierda, aunque no quieras. Si empiezas a escribir sin pensar, acaba saliendo. Y sobre eso, cuando lo hago con clientes, ahí ellos no lo ven, pero ahí hay cosas de donde tirar y donde seguir sacando mierda, y al final hay una transformación. O sea, la escritura como terapia, sí. Además, yo todo lo que escribo lo he escrito como terapia y luego me he dado cuenta de que había un poema, generalmente. O sea que, además de que te sirve como terapia, te sirve pues para ligar también. Bueno, primero la pregunta de escribir por encargo o por dinero, ¿no? Yo por alguna cosa sí he escrito porque me han encargado, y la verdad es que la experiencia ha sido negativa, y de hecho he dicho que no vuelvo a hacer nada por encargo, y alguna otra cosa que ya se me ha hecho por encargo no he aceptado. Es decir, porque realmente, aunque al final terminé haciendo lo que le dio la gana, y de ahí vinieron los problemas en parte, pero bueno. Pero yo creo que, claro, ahí sí que te condiciona, y todo lo que sea cualquier condicionante es negativo, ¿verdad? Porque efectivamente están unos plazos, está un dinero por medio, y están una serie de condicionantes que, al menos a mí, la poquita experiencia que he tenido en ese campo, lo único que ha hecho ha sido limitarme la libertad creativa, que tenía unos condicionantes bastante claros, ¿verdad? En cuanto a la escritura como terapia, pues nos lo acaban de decir, es que es terapia. Es decir, cuando antes yo decía que Armand Gatti afirma que la palabra es el arma de los pobres, al fin y al cabo que es más que una resignación y una terapia. Es decir, bueno, pues en vez de coger una piedra y estamparla contra la luna de un banco, pues quizá escriba una obrita en la que alguien lo hace, o, es decir, y sacas toda la mierda que llevas dentro y se la pones a un personaje, o intentas buscar, y efectivamente es una forma de terapia pero evidente. Es decir, escribimos en gran parte pues porque llevamos dentro mucha neura, mucha neurosis y mucha angustia y muchas ganas de hacer y de decir, ¿no? Que forma parte, yo creo, de esa idea. El otro elemento era el de Facebook y demás, las redes sociales. Bueno, yo estoy aquí por las redes sociales, es decir, ese señor que está ahí, Nani de Julián, que también es dramaturgo, ¿verdad? Aparte de artista de fotografía, fotógrafo, pues yo no lo he conocido hasta hoy. Es decir, ha sido gracias a un grupo de Facebook, del teatro también se lee, precisamente se llama, donde contactamos y simplemente a través de ahí nos hemos comunicado hasta el día de hoy, y de ahí ha salido una serie de lecturas dramatizadas que se van a hacer en un local de Lavapiés, de gente de distintos lugares que han escrito los textos, es proceso para esas lecturas, y de ahí han salido una serie de actores que están contactando, y directores y gente de teatro que estamos muy ilusionados con esa historia. Es decir, que yo creo que Facebook y las redes sociales es como todo, depende de dónde acudas, ¿verdad? Es decir, hay
hay mucho donde navegar y puedes navegar en aguas turbulentas, o puedes navegar en aguas serenas, o puedes navegar en la mierda, o puedes navegar hay que saber elegir. En cuanto al tema de la lectura, el no leer, comparto la idea, es que hay derecho a no leer. Y lo que pasa es que el problema no es que ese 30% no haya leído nunca. El problema quizás sea que de ese 30%, una buena parte no ha tenido un sistema educativo que le haya facilitado los instrumentos para poder leer bien. Ahora bien, que yo no quiero leer porque no me da la gana, efectivamente es una opción libre como otra cualquiera y tan respetable, aunque los que estamos aquí probablemente no la entendamos de ninguna manera, ¿verdad? Pero yo creo que el problema no es tanto el que la gente no lee, sino por qué no lee, ¿no? Es decir, o no lee porque no tiene tiempo, porque tiene que estar preocupado de otras cosas, o no lee porque no tiene los instrumentos, porque es un analfabeto funcional, ¿verdad? Y yo creo que hay más de esto. Yo que me dedico a la enseñanza, pues es que lo tengo diariamente entre mis alumnos, ¿no? Que titulan, y muchos titulan sin realmente haber adquirido unas destrezas básicas para poder abordar la lectura de un libro. Ya han terminado la ESO y han titulado, y les hemos hecho titular por necesidad, ¿verdad? Porque es que además es que es necesario que titulen, pero realmente te das cuenta que tú como profesional también te das cuenta de que has fracasado en gran parte en la labor de muchos de esos muchachos que al final han salido sin tener esos instrumentos básicos para enfrentarse a la realidad de la cultura, me estoy refiriendo en este momento. A ver, yo tengo varias cosillas que decir. Una de ellas, la ironía de la mesa redonda, y esta disposición no me gusta. Para el año siguiente tengo que proponer que sea redondo. Eso es, porque así se facilita mucho mejor todo. Lo segundo, ya que hablas del sistema educativo, cada uno barre para su terreno, se os ha olvidado una cosilla, escribir para educar. Para educar sobre todo, yo lo uso con los niños, con los que tengo yo en clase, que ayuda mucho. Aludo a lo que ha dicho antes Andrés, de escribir entre todos, ya no solo para conocer a los demás, sino para conocerte a ti. Y ahí también lo de la terapia. Como decía Ken Robinson, que lo dice en una conferencia que da, todo el mundo tiene sus talentos. El problema es que el sistema educativo necesita una revolución de todas las normas que se siguen en el sistema de ahora y el de antes también. Y escribir ayuda a que cada uno descubra ese talento. Yo no escribo, pero lo utilizo y todos, yo creo que nacemos con el talento de escribir, porque todos charlamos, todos comunicamos y todos necesitamos expresarnos. Entonces escribir sirve para todo. Yo lo utilizo como herramienta para enseñar matemáticas, para enseñar conocimiento del medio, para enseñar cualquier cosa. Y es que escribir sirve para cualquier cosa. Y seguro que se me olvida algo, pero no sé, no me acuerdo si se me olvida algo. Preguntas no tengo. No ha hecho preguntas, ha hecho afirmaciones, lo cual está muy bien. Y es difícil cuando alguien tiene las cosas claras cambiarte de opinión. Eso de la terapia que ha salido ahora últimamente mucho, yo lo matizaría. Uno escribe desde la propia locura. Entonces, ¿qué quieres decir con que si es terapéutica la escritura? ¿Te arregla tu locura o acabas más loco? Es decir, tengo una experiencia en mi experiencia de negro, de estar escribiendo para otra persona. Me pasé 2 años, me estuvo dictando una chica, Carmen Soria, su vida. Yo la tuve que convencer de que íbamos a escribir su vida y ella me la fue dictando y estuvimos escribiéndola juntos durante 2 años. Bueno, independientemente que las vidas de los paralíticos cerebrales siempre son vidas ejemplares y vidas difíciles,
Terminamos de escribir y entró en una depresión, pero brutal. Es decir, yo de pronto empecé a arrepentirme de estar ayudándola durante ese tiempo, porque me di cuenta que yo sí controlaba el proceso, pero ella no lo había controlado, ¿no? Llegó el obligarla a repasar su vida. Ya digo, llegó casi al catatonismo, se tiró un año prácticamente desconectada, ausente, es decir, en una depresión tremenda, ¿no? Consecuencia de haberse puesto a escribir su vida, de haberse puesto a repasar su vida. Y era una persona que había escrito desde niña, es decir, no empezó a escribir cuando nos pusimos a escribir juntos. Ella había escrito muchos cuentos, había escrito muchas cosas, ¿no? Pero se puso a repasar quién era, a repasar su vida, y entró, ya digo, en picada. Entonces, eso de que la escritura es terapéutica, la escritura es como cualquier otro tipo de actividad. Es decir, uno escribe. Es decir, lo raro es que la diferencia entre la escritura y los oficios habituales es que la escritura uno lo hace porque quiere, y lo demás lo haces vendiendo tu tiempo, vendiendo tu fuerza de trabajo, es decir, lo haces obligado. Entonces, difícilmente alguien que obedece al despertador para ir a trabajar todos los días y que vuelve hacinado en un tren, difícilmente puede considerar que su trabajo es terapéutico, ¿no? Pero es igual de terapéutico que la escritura, es decir, o de no terapéutico. Es una actividad y punto. No hay más misterio. Toda la relación de la escritura con esoterapias, con cosas trascendentales, nos viene un poco del romanticismo, y la verdad es que no creo que aclare nada sobre lo que pueda ser la escritura. Y respecto a las redes y la lectura y demás, pues un poco parecido. En cualquier librería hoy hay más banalidades que en todos los muros de Facebook, o por lo menos tantas. Es decir, hemos visto y nos hemos reído con el poema de Manolo. Si entras en una librería y te pones a mirar los libros, casi el 99% de los libros son prescindibles, es decir, de los libros que se publican a diario, y son prescindibles y además dicen chorradas. Entonces, es decir, tampoco hay que considerar que una librería entrar en una librería estás en estado de gracia, y entrar en internet estás perdiendo el tiempo. Es cierto, en internet tienes acceso a todo, y acceso a la pornografía, que puedes considerarlo pérdida de tiempo, y a todas las mil tonterías que se le ocurren a cualquiera, pero también hay otras cosas como en cualquier librería. Has hablado del sistema educativo. Creo que uno de los problemas está en que, por ejemplo, a mí no me enseñaron a apreciar la lectura. Lo que me enseñaron fue una puta mierda. Entonces creo que por suerte ahora hay profesores que vienen de nuestra generación, que han sentido lo mismo y han descubierto que leer mola, y están consiguiendo bajar la literatura a la realidad, ¿no? Entonces, bueno, sí que creo que ahí hay un problema. Hablabas de Ken Robinson, me imagino, o no sé si ha sido El Elemento, el libro, bien. Él habla en el elemento de encontrar pues tu elemento, ¿no? Lo que le da sentido, qué es lo que te gusta hacer y además se te da bien, ¿no? y te apasiona. Yo descubrí mi elemento no es escribir, es parte de mi elemento, pero no es ese. Yo lo descubrí gracias a que mientras escribía
empezaba a reflexionar sobre cuál quería que fuera mi vida ideal. Pensando en mi vida ideal, empezaba a escribir un día de mi vida ideal. Y cuando lo empezaba a escribir, no es lo mismo pensar así, sin hacer nada más que pensar, que tenerlo que pasar a palabras. Cuando lo empiezas a materializar, ahí te empiezas a dar cuenta de que, ay mierda, pues esto no es exactamente lo que yo quiero para mí, ¿no? Entonces empiezas a escribir. Escribir ayuda a pensar, ayuda a aclararte las ideas, porque las tienes que o hablar, es como hablar. Yo también pienso mucho hablando. Cuando me pongo a hablar con alguien, empiezo a hablar de cosas y de pronto me vienen ideas que no me habían venido por mí mismo, ¿no? Pues escribir es parecido, con la tranquilidad de que estás a tu ritmo. Entonces, en tanto que te hace pensar, trae consciencia. Y en tanto que trae consciencia, ayuda. Y en tanto que ayuda, podríamos hablar de que hasta cierto punto es terapéutico, ya que cada uno entienda la terapia como quiera, pero ayuda. Y yo escribiendo descubrí lo que quería hacer en mi vida, pero porque no escribía por escribir, escribía con un objetivo concreto que era darle transparencia a dónde quiero vivir, qué es lo que quiero hacer, qué quiero hacer cuando me levanto, qué quiero hacer cuando me acuesto, es decir, tener las cosas claras. El problema es que cuando a veces piensas demasiado sobre lo que quieres o sobre quién eres o sobre lo que has hecho en la vida, puedes abrir grietas y alumbrar zonas oscuras que pueden traer pues conflictos, problemas o locura o depresión. Pero es que ahí había un problema de antes que estaba tapado. Yo creo que escribir, como todo, si está bien dirigido, si está bien focalizado, trae claridad. Lo que pasa que, como todo, si no se trabaja con cuidado, pues hasta el deporte es malo. Y bueno, esto es mi respuesta a lo que tú decías. Bueno, la dimensión educativa de la literatura es evidente, ¿no? Lo que hay que tener cuidado, porque hay que saber, o hay que intentar saber en qué educas, para qué educas. Entonces a veces confundimos la educación con el adoctrinamiento, ¿verdad? Y a mí eso sí me da mucho miedo. Empezando por el teatro, bueno, pues no, yo sí comparto la idea de que el teatro tiene que ser un teatro social, pero sin embargo yo huyo de componentes ideológicos. Alguien dirá que entonces no es social, ¿no? Pero yo creo, o por lo menos yo cuando intento escribir, pues decía antes, evidentemente hay un componente pedagógico, y parte del hecho de que el teatro tiene que servir para mostrar la realidad y para intentar transformar el mundo, para cambiarlo. Ahora, ¿desde qué óptica y desde qué ideología? Eso tendrá que ser la sociedad la que lo diga, no yo, o no el escritor, que por otra parte está en su pleno derecho de hacerlo, ¿verdad? Ahí está el teatro de Bertolt Brecht, otro tipo de teatro, ¿verdad? Con un componente ideológico clarísimo y político, ¿verdad? Pero claro, entonces la literatura yo sí concibo que tiene que tener un componente pedagógico, pero no doctrinario, porque yo creo que lo importante es que la gente piense, decida, y a partir de ahí que sea los elementos sociales, la propia sociedad la que decida hacia dónde quiere caminar, ¿no? Simplemente era ese matiz, ¿no? Porque a mí me da, sí, a veces me lo planteo, hasta qué punto cuando uno está dando una clase, dónde está el límite entre lo que yo tengo que decir o lo que yo quiero decir y lo que debería decir, ¿no? Que no debo adoctrinar, debo enseñar a pensar, o esa es la idea, creo yo, ¿no? Y la literatura creo que igual, ¿verdad? ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? Bueno, pues ya nos acaba el tiempo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, pues ya... Sí, bueno, recordamos que las obras de los autores las podéis aquí en la librería de la feria, por el módico precio que ellos han puesto. Ahora en un rato habrá una obra de teatro y después tenemos un concierto del doctor Persona. Quiero dar las gracias de nuevo a los invitados. Voy a terminar pues haciendo las gracias, claro. Bueno, pues una cosa para la que sirve escribir es para participar en mesas redondas tan suculentas como esta. Así que muchas gracias a ellos, gracias a vosotros, y os esperamos en la próxima edición de la Feria del Libro. Muchas gracias.